Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar una vez más en este espacio. Qué bueno que Dios nos da la licencia, nos da la vida, nos da la salud para poder estar aquí una vez más conectados en esta sala, en este canal, depende de donde tú estés en este momento conectado. Damos la bienvenida a las personas, a nuestros amigos que nos acompañan aquí a través de la sala en Zoom, en vivo, las personas que comienzan a conectarse aquí a través del Facebook. Muchas gracias, que Dios les bendiga en este día. Las personas que estarán conectadas a través de YouTube, muchas gracias. Sabemos que Dios es el que está haciendo todo esto. Esta obra es del Señor y a pesar de tanta situación, a pesar de tantos momentos difíciles, hasta aquí Dios nos ha sostenido. Y si tú estás aquí, si estás delante de este monitor, delante de esta pantalla, delante de este dispositivo, tienes que darle gracias a Dios porque Dios te da un día más de vida. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando con nosotros. Quizás alguno esté pasando alguna situación difícil, algún momento complicado. Pero dile, Señor, gracias, porque yo sé que esta prueba va a pasar. Gracias, Señor, porque yo sé que en medio de esta prueba tú estás conmigo. Que no estoy solo, que no estoy sola. Dile al Señor, dile gracias, Señor, porque sé que tú me vas a acompañar, porque tú lo has prometido, que tú estarás conmigo hasta el final. De manera pues, mis amados, que hoy damos la bienvenida a todos, que el Señor hoy bendiga sus vidas, bendiga sus familias, que hoy sea un día hermoso, un día maravilloso, y qué bueno poder comenzar este día tomadito de la mano de Dios. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana, mis amados, y vamos a comenzar de una vez con nuestro estudio bíblico que hemos venido comenzando ya hace algunas semanas, y es un estudio que nos ayuda muchísimo. Hemos hablado sobre un título que es el encabezamiento general, viviendo por la palabra. Y esa es, digamos, la propuesta que el Señor en este tiempo nos ha venido dando, que nosotros retemos a comenzar a vivir conforme a la palabra de Dios. Hemos dicho muchas veces que nosotros tenemos diferentes formas, cómo podemos plantear nuestra vida, cómo podemos direccionar nuestra vida. Pero yo considero que una de las maneras más sabias en las cuales nosotros podemos direccionar nuestra vida, guiar nuestra vida, orientar nuestra vida, es viviendo por la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual hemos decidido comenzar a estudiar el libro de Génesis. Es un libro muy interesante, es la introducción a toda la Biblia. De hecho, los otros 65 libros es el desarrollo de esa introducción. Y decíamos estos días que como cuando uno va a comenzar a leer un libro, lo fundamental, digamos, la indicación previa es que leamos la introducción para que basado en la introducción vamos a poder entender el libro. Si nosotros no leemos la introducción y comenzamos a leer el libro, pues vamos a quedar confundidos porque no sabemos ni siquiera de qué se trata, cuál es el asunto. Por eso cuando nosotros comenzamos un estudio serio en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con el crecimiento espiritual, lo más recomendable siempre es que analicemos, estudiemos el libro de Génesis, para que basado en el libro de Génesis nosotros podamos desarrollar todo lo que pasa. Igual nuestra vida está muy regida, porque al principio todo está desordenado y vacío, al igual que nosotros, pero un día el Espíritu Santo llegó a nuestra vida y comenzó a organizarnos. De seguro que todos los que estamos aquí hemos fallado de una u otra manera. Hemos cometido errores, hemos cometido equivocaciones, pero bendito Dios por el Señor, por el Espíritu Santo que ha colocado en nuestras vidas, que nos va cambiando, nos va transformando, hasta que un día podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Hoy quiero hablar de un tema que he titulado, a pesar de nuestros errores, Dios sigue obrando. Levanta tu mano derecha y di conmigo, a pesar de mis errores, Dios sigue obrando. Qué lindo es ese Dios que nosotros tenemos. Que a pesar de nuestras equivocaciones, de tantas fallas que hemos tenido, Dios tiene un plan trazado con cada uno de nosotros, y pase lo que pase, se levante lo que se levante, se oponga quien se oponga, ocurran situaciones cualquiera que sea, Dios al final cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Tú lo puedes creer, levanta tu manito, coloca un amén ahí. Si estás en Facebook, coloca un amén. Si estás aquí en la sala de Zoom, di amén. Yo creo eso, que a pesar de la situación, a pesar de lo que yo estoy viviendo hoy en día, Dios al final cumplirá su propósito en mí. Esa es la promesa que tenemos, mis amados. Por eso tenemos que estar muy confiados y estar tranquilos y seguros que con Dios no vamos a perder. Téngalo por seguro que cualquier persona que se disponga a caminar con Dios, nunca, absolutamente nunca quedará defraudado. Al contrario, Dios cumplirá su propósito. Hoy vamos a tocar el libro de Génesis, capítulo 29. Hoy vamos a terminar el capítulo 29 y entraremos al capítulo 30.
Ustedes recordarán, los que estuvieron en el estudio del día anterior, el domingo anterior, vimos la historia de este hombre Jacob, que tuvo que huir de su hogar después de haber engañado a su padre. Ustedes recuerdan esa historia, a su padre Isaac, y él escapó porque su hijo, aquel hijo de Isaac, Esaú, que era el hermano de Jacob, había sido engañado, había sido perjudicado. Y Esaú había colocado una amenaza de muerte contra su hermano llamado Jacob. Y su mamá, por querer guardarlo, por querer cuidarlo, entonces lo envía donde su tío, donde su pariente, a una tierra llamada Harán. Y lo envía, dice, vete donde Labán para que él te socorra, él te ayuda. Unos días, mientras pasa quizás el enojo de tu hermano. Unos días que se convirtieron en años, cerca de unos 20 años estuvo fuera de su casa. Ahí en ese transcurso ustedes recordarán que hubo un punto donde Dios habló con él, allá en Betel, en un lugar, en un punto específico, y ahí en Betel Dios le confirmó la promesa que tenía para él. Una promesa que le había dado aún desde antes de nacer, aún desde que estaba en el vientre de su madre. Ya estudiamos esa parte, que él no hubiera tenido necesidad de maquinar tantas cosas, sino que simplemente hubiera esperado, hubiera confiado en una palabra que Dios le dio, si hubiese evitado muchísimos problemas como nos ocurre a nosotros hoy en día. Que si nosotros verdaderamente obedeciésemos la palabra de Dios, caminásemos como Dios nos dice, seguramente que nos evitaríamos muchos problemas. Pero muchas veces nuestra impaciencia, muchas veces nuestra falta de fe, muchas veces nuestro acelere en todo lo que queremos tener, que lo queremos ya, rápido, inmediato, nos hace que cometamos errores. Y estamos en la historia de un hombre que cometió errores por causa de no esperar, por causa de no confiar en Dios. Entonces tiene que ser exiliado. Pero bueno, yo tengo algo claro, y es que Dios todo lo permite, y que detrás de cada situación, llámese negativa o llámese positiva, buena o mala, de acuerdo a cómo la califiquemos, Dios siempre tiene el control. Y detrás de toda esa situación, Dios siempre va a cumplir su propósito en nosotros. Ahora, este hombre Jacob es sacado a una tierra lejana, pero ahí Dios tenía la esposa para él. Y ustedes recordarán que ahí se encuentra con esta mujer llamada Raquel, que a la postre sería una de sus esposas que tendría. La esposa que más amaba. La esposa que era, podríamos decir, el amor de su vida. 7 años tuvo que trabajar, pero ustedes recuerdan que su tío Labán lo engañó y tuvo que trabajar otros 7 años para poder casarse con su amada Raquel. Vamos a tomar este tema del versículo 31, que es donde quedamos en la reunión anterior, y vamos a mirar algo bien interesante, porque aquí comienza a crearse una situación adversa, una situación dura, una situación difícil en la familia de Jacob. Dice el versículo 31 de Génesis 29, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y dice el versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Esta mujer Lea, ustedes saben que desde el principio fue una mujer despreciada. No era con la que se quería casar Jacob. Es el fruto de un engaño, es una suplantación de su hermana. Y este hombre, Jacob, se casa con ella sin amarla, sin quererla. Seguramente para Lea la situación no era nada fácil. Algunos se atreven a asegurar que esta mujer fue muy infeliz, que esta mujer tuvo que pasar unas situaciones muy, muy duras en su hogar, unas situaciones muy tristes. Y es natural, mis amados, ver que su esposo ama a otra y que vive con ella, pero que ella no es amada por su esposo. Realmente que esto seguramente ocasionó mucho dolor, mucha tristeza, y durante mucho tiempo de su vida posiblemente estuvo muy amargada. Pero Dios es bueno y Dios es misericordioso. Dios le permite tener hijos, en contraste a su hermana Raquel, porque al principio ya no pudo tener hijos. Era una mujer estéril, hasta que Dios se acordó de ella. Y ella comienza y da un hijo. El primer hijo se llamó Rubén. Y ella le coloca ese nombre porque ella pensó, dijo, bueno, yo al tener un hijo, seguramente que ya con ese hijo pues voy a ganarme el amor de mi esposo. Seguramente que al darle un hijo a mi esposo, pues ella se va a fijar más en mí y quizás me va a prestar más atención. Pero yo quiero decirles que no fue así. Este Rubén
fue el primogénito, pero bueno, vamos a mirar más adelante la historia, cómo Rubén no recibe la herencia, cómo Rubén no es digamos, aquel que va a ser el bendecido de parte de Dios. No es ni siquiera Rubén el cual va a dar la genealogía para que venga nuestro Salvador Jesús. Más bien vamos a encontrar que esta mujer Lea tiene otros hijos y dentro de esos hijos tiene uno que se llamó Judá. Judá es el último hijo de Lea y qué hermoso es saber, y aquí me llama la atención, esto es que a pesar de ser de cierta manera como rechazada, como menospreciada, Dios nunca se olvidó de ella. Y eso es un mensaje bonito para nosotros, mis amados, que independiente de cómo haya sido las circunstancias que hemos vivido, no importa cómo nos hayan tratado, no importa lo que haya pasado, no importa si ha sido despreciado o despreciada, no importa si ha sido abandonada o tal vez los demás como que ya no te tengan en cuenta y que tú estés como en el último rincón. Dios es fiel, mis amados, y Dios honró a esta mujer Lea. Porque de la descendencia de Lea, es decir, uno de los hijos de Lea, su hijo menor llamado Judá, de ese linaje viene el rey David, y del linaje del rey David viene nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Noten cómo Dios, en medio de cualquier circunstancia, Dios cuando tiene un propósito, cuando Dios tiene un plan, pase lo que pase, Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. A pesar de los errores nuestros, Dios al final se va a salir con las suyas. Dios al final va a orar, mis amados. Por eso cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios y tener una vida sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, pues vamos a poder nosotros tener una vida mucho más, podríamos llamarlo de esta manera, mucho más descansada en los brazos de Él. Tal vez hoy alguien esté pasando una situación muy difícil y que no entiende qué es lo que está pasando, pero quiero decirles que aún en medio de la situación adversa, en medio de esa soledad, en medio de ese momento de sequedad, en medio de ese momento tal vez de abandono, Dios se acuerda de ti y Dios va a hacer cosas maravillosas. A mí me llama mucho la atención porque de esta misma descendencia de Lea, de los hijos de Lea, ya vino un hijo llamado Leví. Y de esa descendencia de Leví es donde viene esa tribu sacerdotal. Fíjense cómo esta mujer estuvo bendecida, doblemente bendecida. Esta mujer fue honrada y al final, a pesar de que hubiese sido rechazada y lo demás, Dios la colocó en gran estima. Y hoy estamos hablando de ella y hoy estamos recordando su nombre como esa mujer que gracias a su vientre, gracias a lo que Dios hizo, a todo lo que Dios tenía planeado, vino la descendencia para el Salvador de este mundo. Y esto es interesante entender, mis amados. Así que si tú estás pasando un momento difícil en esta mañana, en este día, si estás pasando una temporada difícil, no te preocupes, que Dios tiene el control de todo. Y que de esto malo que tú estás pasando, de esto que a pesar de tus errores, a pesar de tus equivocaciones, a pesar de tus imprecisiones, Dios al final va a traer una gran bendición. Y esto es hermoso saber que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona y que Dios siempre será el que levanta a su pueblo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que no descalifica, un Dios que no repudia, un Dios que no rechaza, sino que al contrario es un Dios que a pesar de nuestros errores nos da una segunda oportunidad. Ese es el Dios amado que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros predicamos. El Dios que puede restaurar y no importa cuál sea la situación, tú que estás escuchando este mensaje en esta mañana, no importa cuál sea la situación, no importa cómo esté tu hijo en esta hora, no importa cómo esté tu familia en este momento, no importa la crisis o el momento difícil que estés atravesando. Si tú y yo aprendemos a confiar en Dios, tarde que temprano Dios va a revertir eso porque Él es experto en eso. De eso que no vale nada, de eso que es rechazado, de eso que es vil, de eso que es despreciado, el Señor levanta para avergonzar a los necios y a los sabios. Ese es el Dios amado. ¿Cuántos pueden darle un aplauso? ¿Cuántos pueden decir, Señor, gracias, porque tenemos un Dios que está con nosotros? Ustedes saben que la historia dice que Lea tuvo otros hijos, además de los mencionados. Tuvo también a Simeón y tuvo también a 4 hijos más. En total, esta mujer le dio 6 hijos a Jacob. Hijos fuertes, hijos que fueron aguerridos, hijos tremendos. Pero qué hermoso es saber que independiente de eso, lo más importante para destacar es a Leví, como de donde prevendría la tribu de los levitas, de los sacerdotes y de nuestro amado Jesús a través de Judá. Al llegar al capítulo 30, porque aquí digamos que podríamos decir que finalizamos todos los comentarios de lo que tiene que ver con el capítulo 29, y al llegar al capítulo 30, vemos que Dios continúa actuando, pero escúcheme lo que quiero decir, actuando no en consecuencia de los errores de Jacob, sino a pesar de los errores.
que es lo mismo que pasa con nosotros. Que los errores que nosotros podamos cometer, las equivocaciones que nosotros podamos cometer, los pecados que nosotros podamos cometer, no van a frenar el propósito de Dios en nuestras vidas. Que de cierta manera pueden dilatar, podemos pasar por momentos duros y difíciles y consecuencias de esos errores, pero al final Dios va a cumplir el propósito en nosotros. A pesar de nuestros errores, diga conmigo, Dios sigue obrando. Y eso lo vamos a encontrar en esta historia que es fascinante. Es una historia muy bonita en lo que tiene que ver con Jacob. Porque en este capítulo 30 que vamos a entrar, si quieres abre tu Biblia en el capítulo 30, vamos a mirar los primeros 3 versículos y vamos a mirar el nacimiento de los hijos de Jacob. Dice la escritura, versículo 1 de Génesis capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila. Llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Noten que la costumbre de aquel tiempo es que una mujer que no tenía hijos era una mujer se consideraba como una mujer deshonrada. Era una mujer menospreciada. Y si bien es cierto, Jacob estaba enamorado de ella, si bien es cierto, esta mujer era muy hermosa, a diferencia quizás de lo que era su hermana Lea, pero la diferencia grande es que Lea le podía haber dado hijos. Lea le había dado hijos. Y en esta época, entre más hijos tuviese una mujer, entre más hijos tuviese una familia, entonces esa familia era colocada en una buena posición a nivel, digamos, social. Por lo tanto, a través de Lea, pues este hombre estaba siendo honrado. Pero Raquel se sentía mal. Si nosotros observamos a Jacob y a Raquel, actuaron de la misma manera de las costumbres de su época. Ustedes recuerdan lo que pasó con Sara y lo que pasó con Abraham. Exactamente lo mismo. Como no le podía dar hijos, entonces aquí tiene mi sierva y por favor tenga relaciones con ella y dame hijos. Escúcheme que lo hemos dicho ya en estos últimos mensajes, y es que el hecho de que que la Biblia narrara este tipo de costumbres no quiere decir que Dios esté aprobando este tipo de actos. ¿Sí? El hecho de que lo hayan hecho por costumbres, por trascendencia, por genealogías, por tradición de las familias, no quiere decir que Dios apruebe eso. Y aquí hay un principio bien importante. No todo lo que está en la Biblia es para hacerlo. Hay muchas cosas de lo que están en la Biblia son como un ejemplo, como un testimonio de errores que se cometieron, que Dios no aprobó, y Dios no solamente que muestra el error, porque a mí me llama mucho la atención, y es como la Biblia muestra los detalles de todo lo que hicieron cada una de las personas, cada uno de los personajes que están aquí en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros miremos los errores, no para que imitemos los errores, sino que al contrario, para que nosotros al ver los errores digamos, wow, yo no puedo cometer los mismos errores porque mire las consecuencias que ellos tuvieron. Y de cierta manera, todas las veces que se infrinja, todas las veces que se hierren el blanco, que no den en el blanco, pues la palabra pecado es errar en el blanco realmente. Entonces, todas las veces que nosotros hagamos las cosas contrarias a la palabra de Dios, delante de Dios es pecado, y obviamente que Dios no va a aprobar eso. Pero al punto central donde quiero llegar en esta hora es que a pesar de nuestros errores, Dios sigue con su plan, Dios sigue con su proyecto con nosotros, Dios sigue con su propósito con cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a mirar en el desenlace de esto. Entonces es interesante entender, mis amados, que este hombre, de ahí de adelante, digamos los versículos 21 en adelante, muestra toda la descendencia, hasta el versículo 21, digamos de ahí del 3 en adelante, muestra toda la descendencia, pero podríamos resumir para no irnos tan largo en el mensaje, y podríamos decir que este hombre Jacob tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos es que vienen las tribus de Israel. De esos hijos vamos a encontrar, por ejemplo, que de Lea nacieron 6, que fue Rubén, que fue Simeón, que fue Leví, que fue Judá, Isaacar, Zabulón, y tuvo una hija que se llamó Dina. De la sierva de Raquel de Bila vinieron 2 hijos, que fue Dan y Neftalí. De Silpa, que es la sierva de Lea, vinieron 2 hijos, que fue Gad y fue Aser. Y al final Dios se acordó de Raquel y Dios le permitió tener hijos a Raquel también. De Raquel tuvo 2 hijos, que fue José y que fue Benjamín, que a la postre José sería el hijo amado que tuvo Jacob.
Eso lo vamos a mirar más adelante cuando estudiemos la historia de José. Entonces encontramos que este hombre finalmente Dios le permite tener una descendencia. Cuando nosotros miramos los versículos 20 al 24 vamos a encontrar el nacimiento precisamente de José. Y acompáñenme por favor ahí a Génesis capítulo 30 verso 22. Dice la escritura: y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Noten que este es un milagro también, y eso es importante entender, mis amados. Ya eso lo tocamos también al principio, cuando vimos que a pesar de una esterilidad, a pesar de un momento difícil, Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales. Ese es el Dios de lo sobrenatural, el Dios de lo extraordinario que nosotros conocemos. Seguramente tuvieron que esperar muchos años hasta que Dios se acordó de ello. Yo no sé cuánto sea el tiempo que tú lleves de esterilidad, de desierto, de momentos difíciles, pero tenlo por seguro que Dios es fiel y tarde que temprano Dios responde. A ellos Dios les respondió y Dios les concedió el privilegio de poder tener hijos. Dice el versículo 23, y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi ofrenda. Y llamó su nombre José diciendo: añádame Jehová otro hijo. Ustedes saben que José es ese joven que un día descendería a Egipto. Usted sabe todo lo que sucedió, que lo vamos a estar estudiando en su momento. Un joven soñador, José el soñador, de hecho muchos lo llaman así, y fue un personaje extraordinario. Es un personaje que marca la vida de muchas personas por su integridad, por su temor a Dios, por ser un hombre que caminó siempre buscando agradarle a Dios por encima de cualquier cosa. Y se ganó enemigos, sí, se ganó a todos sus hermanos de enemigos, sí, pero Dios al final también, y vamos a verlo cuando toquemos ese tema con él, vamos a ver cómo Dios al final lo bendice de una forma sobrenatural. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que estamos hablando en esta mañana, que a pesar de los errores, Dios siempre cumple el propósito. Dios tenía un plan con él y Dios al final cumplió el plan. A pesar de todo lo que sucedió, a pesar que lo metió en una cisterna, a pesar de que fue vendido, a pesar de que fue llevado a la cárcel y lo demás, pero Dios tenía todo orquestado. Dios permite absolutamente todo para al final, a través de José, bendecir a toda su familia. Hay hijos que quizás son descalificados, hijos que tal vez son menospreciados, hijos que tal vez han pasado por situaciones difíciles, pero tenemos que orar mucho por ellos. Porque cuando Dios tiene un plan y no importa cómo esté la situación de hoy, no importa qué esté viviendo hoy, nosotros no podemos vivir de este presente que estamos viviendo hoy, sino que tenemos que creer una palabra de fe que Dios nos ha dado, porque Dios es aquel que puede cambiar las cosas que no son como si fueran. Ese es el Dios que tenemos. Así que nosotros cuando nos tomamos de la mano de Dios, nos tomamos de la palabra de Dios, vamos a encontrar cosas que decimos: wow, pero es que esto solamente lo pudo hacer Dios. Sí, hay cosas que en nuestras manos ya se salen. Hay cosas que nosotros decimos: ya todo lo que tenía para hacer, ya lo hice y no veo resultados. ¿Qué tal si nosotros, como terminamos ayer el mensaje, qué tal si nosotros entregamos todo en las manos de Dios? Aquel que es poderoso, aquel que puede cambiar cualquier situación, cualquier panorama. No importa lo que esté pasando hoy en día, Dios puede cambiar las circunstancias. A pesar de nuestros errores, Dios seguirá obrando. Pero vamos a mirar qué pasó. Vamos al versículo 25, por favor, y vamos a ver qué pasó. Porque después de que nace este niño, después de que nace José, entonces Jacob toma una decisión, dice: no, ya no podemos seguir más acá, ya tenemos que ir a buscar nuestro futuro, tenemos que irnos a la tierra, nosotros tenemos tierra, nos vamos para la tierra. Entonces él se acerca donde Labán a decirle: vea, Labán, muchas gracias de verdad por todos estos años donde usted me ayudó, donde usted estuvo aquí conmigo, pero quiero decirles que también Dios estuvo conmigo y Dios también prosperó tu vida, prosperó todo, la hacienda, el ganado y lo demás, fruto de que yo estoy acá. Y él lo entendía. Y Labán también lo entendía, que que Jacob había sido una bendición para él mientras estuvo ahí en su casa. Vamos al versículo 25. Dice que aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, experimentando que Jehová, dice, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo te la daré. Noten eso, este hombre Labán sabía que Dios estaba con Jacob. Este hombre sabía que hay una bendición grande con él. Por lo tanto, recuerde que este es un hombre astuto, un hombre sagaz. Dijo: yo no voy a permitir que este hombre Jacob se vaya si es que ha sido una bendición. Si es que de que este hombre está aquí, las cosas me han salido bien.
Y es que esa es una de las cosas importantes, mis amados, que cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios y sabemos que Dios está con nosotros, por donde vayamos está la bendición. Y que no importa lo que tú estés pasando, no importa la circunstancia o la crisis, no importa el momento que estemos viviendo, cuando nosotros estamos bajo una bendición de Dios, tarde que temprano Dios va a respaldarnos. Este hombre veía que a pesar de que él llegó en ceros, ustedes recordarán que no trajo ni un burro, pero a pesar de eso, mientras él estuvo trabajando ahí con Labán y Jacob, esa dupla comenzó a hacer crecer muchas cosas. Y Labán veía cómo su ganado crecía y cómo de verdad la bendición de Dios se veía ahí. Y lo reconoce. Dice, yo reconozco que he sido bendecido mientras he estado acá. Y por lo tanto, él no iba a ser, perdona la palabra, tonto, para dejar ir a este hombre sabiendo que ahí estaba la bendición. Dijo, no, quédate, miremos a ver cómo organizamos el salario, te doblo el salario, pero por favor no te vayas. Por favor, quédate aquí. Y es unas mismas palabras que nosotros recordemos cuando estudiamos la vida de Isaac. Encontramos también que este rey Abimelech dijo, yo sé que Dios está contigo, yo sé que Dios te bendice. Mis amados, tarde que temprano la gente que quizás ha estado en contra de nosotros, que habla de nosotros, que tal vez difaman, que tal vez nos calumnian, que tal vez nos critican o se burlan, se van a dar cuenta que tarde que temprano el Dios que está con nosotros es el Dios que nos bendice, el Dios que nos abre puertas, el Dios que está con nosotros. Y la gente va a querer estar con nosotros. Aquellos tal vez que están hoy ahí solamente como expectantes, mirando. Yo sé que muchos están diciendo, bueno, pero ellos son cristianos y en medio de toda esta crisis Dios ha estado con ellos. Dios los ha bendecido. Mire, están bien. Porque cuando nosotros caminamos con Dios, téngalo por seguro que Dios nos guarda, Dios nos bendice, porque Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen? Por eso, en esta mañana yo quiero decirles, no te sueltes de Dios. Al contrario, mantente firme, mantente fiel a las cosas de Dios, porque tarde que temprano, a pesar que cometemos errores porque somos humanos, y yo sé que ninguno de los que estamos aquí somos infalibles, hemos fallado de una u otra manera, pero quiero decirles que cuando nosotros estamos bajo la bendición de Dios, a pesar de nuestros errores, Dios nos guarda, Dios nos bendice. Este hombre Labán reconoce que Jacob tiene la bendición de Dios. Por lo tanto, trata de persuadirlo, trata de decirle, no, por favor, no te vayas. Pero Jacob insistía, él tenía su plan, tenía su propósito. Yo sé que ya Dios le había hablado, dicho, ya es el tiempo, ya has estado mucho tiempo por fuera, ve para la tierra que yo te dije que te iba a dar, ya es el tiempo de que tú tomes posesión de lo que te pertenece. Por lo tanto, estaba inquieto, por lo tanto, estaba ahí como que ya estaba incómodo, como cuando uno dice, no, esto no es lo mío, y uno ya, como cuando uno va a hacer uno algo que es del mundo y dice, no, esto ya no es lo mío, ya no quiero estar acá. Ya no me simpatiza esto, ya no me agrada hacer las cosas que no son de Dios. Así, este hombre ya estaba incómodo, dijo, yo tengo que salir de ahí. Pero vamos al versículo 29, mis amados, cómo este hombre insiste, dice, no, yo tengo que irme ahí. Versículo 29 dice, y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Note que él le da la gloria a Dios. Dios no dice, es que yo soy hábil, es que yo soy muy buen empresario, es que yo sí sé cómo manejarlo. No. Él reconoce, y eso es bueno para abonarle a Jacob, que reconoce que la bendición que él tiene, que la bendición que él ha dado, no es por causa de él, sino que es Dios el que lo ha bendecido. Y eso se lo está diciendo ahí al tío, le está diciendo, mire, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuánto trabajaré también por mi propia casa? Es decir, tú has sido bendecido. Ya, yo necesito ir por lo mío. Yo necesito también hacer patrimonio. Tú ya tienes tu patrimonio. Tú estás bien. Ya tienes un buen plante. Ya tú tienes un buen capital. Pero yo necesito hacer lo mío. Y dice el versículo 31. Y él le dijo, ¿qué te haré? Y respondió Jacob, no me des nada. Dice, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y las salpicadas de color entre las cabras, y aún esto será mi salario. ¿Qué estaban haciendo acá? Aquí le hace un planteamiento, dice, bueno, aquí hay ovejas, aquí hay cabras blancas, hay salpicadas, hay rayadas, hay jaspeadas, hay de todo color. Vamos a hacer lo siguiente. Mi salario va a ser todas las ovejas que estén manchadas, que estén rayadas, todas las ovejas que tengan alguna salpicadura o algo, y tus ovejas van a ser las blancas. Vamos a estar otro tiempo acá, y el ganado que se dé a partir de ahora, que sea
manchado, que sea algo diferente a lo blanco, va a ser mío. Entonces este hombre, que es muy astuto, dice, bueno, me parece, y toma todo lo que son las cabras, los machos y lo demás, y lo saca, todo lo que es salpicado, lo saca y se lo lleva a 3 días de donde ellos están, y se lo deja a los hijos allá. Quédate con este ganado. Y le deja a Jacob las ovejas, le deja las cabras blancas, machos y hembras blancos. Entonces dice, bueno, voy a hacerle otra jugada, voy a tenerlo otro tiempo más. Porque obviamente en lo natural, en lo lógico, es que si es una oveja blanca y un ovejo blanco y se aparean, pues los resultados serán blancos. Pero vamos a mirar qué dice la historia. Versículo 33 en adelante. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todas aquellas que tenían en sí algo de blanco, y escuche lo que dice, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las ovejas de Labán. Es decir, el trato que hacen, este hombre sigue siendo muy sagaz, pero también, de cierta manera, un poco deshonesto, porque quería retenerlo de alguna manera. Pero no sabía que Dios está en el asunto. Y que por más artimañas, por más cosas, por más obstáculos, por más problemas que se presenten, por más rivalidades, por más cosas que el enemigo quiera levantar, por más que hablen contra ti, por más que difamen contra ti, cuando Dios tiene un propósito, Dios hace cosas sobrenaturales. Aquí estamos próximos a ver algo que es hermoso, de cómo Dios obra, cómo Dios en medio de cualquier circunstancia aparentemente adversa, pero cuando está tomado la mano de Dios, cuando Dios está en el asunto, Dios puede cambiar ese panorama. Dice el versículo 35. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avendaño y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado en las canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Dice el versículo 39. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. ¡Wow! Y aquí hay algo tremendo, mis amados. Porque este hombre, que es un hombre contumaz, un hombre que es en medio de toda su testarudez, de este hombre Labán, que dice, no, voy a hacerle esta trampa. Recuerda que es un tipo que es muy hábil, que es muy tramposo, que es muy engañador también. Recuerde que Jacob es un engañador, pero el tío le salió superior. Entonces ahí encuentra cómo Dios tiene que hacer un trato. Pero a pesar de los errores de Jacob, Dios estaba con él. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todas las manipulaciones que había hecho, a pesar de todo lo que él había hecho en su vida hasta ahí, Dios seguía obrando porque era un hombre que tenía una promesa de parte de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Aquí que vamos a encontrar entonces que él colocó unas varas y las cortó, y entonces las ovejas cuando iban a beber, de cierta manera decían, había una creencia que al mirar esa figura, entonces eso es lo que había hecho que estas cabras y comenzó a sorprenderse como cada vez que nacían nuevas crías, entonces nacían pintadas, nacían rayadas, y entonces ¿qué está pasando? Si es que son todos los que están aquí eran blancos y ahora mire cómo están saliendo salpicadas y lo demás, y entonces él iba cogiendo las salpicadas y las iba metiendo a su corral y dice, esta salió pintada, es mía, esta salió pintada, es mía. Entonces aquí comenzó a ver algo que es sobrenatural. Y bueno, uno podría decir, bueno, aquí ¿qué sucedió? Aquí algunos dicen, no, eso es el tema de la genética. Otros dicen, no, es que tal vez era algo de que sí, que era una costumbre que se tenía, que aún las mujeres cuando iban a dar a luz, entonces colocaban una figura y de acuerdo a esa figura entonces el niño nacía, y una cantidad de creencias que se tenía. Pero, ¿realmente sería eso? ¿O sería que Dios estaba interviniendo? Si nosotros miramos y nos adelantamos un poquitico, por favor, al capítulo 31, verso 10 al 12, vamos a encontrar la respuesta de esto que estaba sucediendo. Y la respuesta es una sola, que Dios fue el que lo bendijo, que Dios fue el que permitió cosas que eran ilógicas a la mente humana, y que cuando Dios está en el asunto, Dios hace cosas que a todo mundo es crestado.
es Dios obrando, mis amados. Dice el versículo 10 del capítulo 31 de Génesis: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueño, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Es el Dios de la justicia. Es el Dios que nosotros no necesitamos ni siquiera defendernos, escúcheme, porque Dios pelea la batalla por nosotros. Me parece que este hombre, en medio de todos sus errores, era un hombre trabajador, un hombre perseverante, un hombre que tenía un propósito claro, un hombre que había tratado en medio de todas las cosas de ser un hombre temeroso de Dios. Y Dios al final lo iba a respaldar. Dios no lo iba a dejar defraudado. Es el mismo Dios que nosotros tenemos. Dios al final, Dios conoce tu corazón. Dios sabe cuál ha sido tu comportamiento, Dios sabe cuál ha sido tu actuar. Y en medio de todo, tenlo por seguro que tarde que temprano Dios hará justicia contigo. Posiblemente hoy te sientas en desventaja. Hoy sientas que como que buscar de Dios, como que tratar de hacer las cosas correctas, como que no vale la pena. Y yo quiero decirles: no, sigamos adelante. Obedezcamos la palabra de Dios. Tomémonos fuerte de la mano de Dios. La Biblia dice que si nosotros perseveramos hasta el final, encontraremos la bendición. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No importa cuáles sean los resultados hoy en día. No importa que de pronto tú te has cuestionado diciendo: no, pero es que yo he tratado de hacer las cosas correctas como Dios manda, y mire lo que está sucediendo en mi casa, mire lo que está sucediendo con mi familia, mire cómo está la parte económica y lo demás. No te preocupes. Yo quiero decirte, sigue siendo una persona íntegra, sigue haciendo las cosas correctas, sigue caminando en justicia, que tarde que temprano Dios va a hacer algo a tu favor, algo que va a sorprender a los demás. Tú dices: no, pero es que me han dicho que no, mejor como que va de impuesto, mejor como que pague mal a los empleados y lo demás. Yo te digo, sigue siendo correcto, haz las cosas bien, haz las cosas como para Dios, y tarde que temprano tú vas a recibir la recompensa. Este cuadro de este hombre Jacob nos ilustra muy bonito a la vida, porque muchos de nosotros hemos sido como ese Jacob, que hemos cometido errores. Yo no sé cuántos de los que están aquí se atreven a levantar su mano si tú has cometido errores. Yo tengo que levantar mi mano. Yo he cometido muchos errores. He cometido muchas fallas. Pero a pesar de mis fallas, de mis errores, Dios ha estado ahí. Dios ha sido fiel. A pesar de la conducta de este hombre, una conducta oportunista, una conducta manipuladora. ¿Recuerda cómo era este hombre? A pesar de todo esto, nosotros vemos cómo recibe los favores de Dios, cómo Dios lo respalda. Ahora, yo lo que te estoy diciendo en esta hora no es que tú te pongas a hacer una cantidad de cosas y que Dios tiene la obligación de respaldarte. No. No, porque cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando hemos conocido a Cristo, ya nosotros no tenemos que caminar por temor a que Dios me castigue, por temor a tal cosa, por temor a un castigo. No. Nosotros caminamos desde el momento que conocemos a Cristo, hacemos las cosas de la mejor manera por amor a Cristo. Diciendo: Señor, yo te amo tanto que no quiero fallarte más. He cometido tantos errores en mi vida, Señor, no quiero seguir haciendo lo mismo. Te amo tanto, Señor, y valoro tanto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, que yo no quiero defraudarte más. Y comenzamos a hacer las cosas correctas. Y vendrán tentaciones y vendrá una cantidad de cosas y propuestas indecentes y lo demás. Pero nosotros decimos no, porque amamos tanto a Dios que no le queremos fallar. Yo no estoy diciendo que cometas errores y equivocaciones, que no te preocupes, que al final Dios te va a bendecir. No, porque no es así. No es así. Este es un hombre que está bajo una promesa, bajo un pacto, y Dios iba a hacer cumplir su promesa. Y seguramente Dios tuvo que hacer un trato. El trato fue tan fuerte, que lo miraremos más adelante, que hasta su nombre fue cambiado. Le tiene que cambiar absolutamente todo. Y tiene que tener un peniel, un cara a cara con Dios, para encontrar verdaderamente ese Dios verdadero y decir: a partir de ahora yo cambio mi vida. A partir de ahora me mudo completamente y soy una persona diferente. A partir de ahí las cosas viejas pasan y son hechas nuevas. Como tiene que pasar con nosotros, mis amados. No cometamos más errores, no cometamos más equivocaciones. Hagamos un pare a esa vida disoluta que nosotros habíamos traído hasta el día de hoy. Y consagrémonos a Dios y digámosle: Señor, yo veo que tú eres un Dios tan grande, tan misericordioso. Pero yo no puedo abusar de la gracia. Yo no puedo abusar del favor de Dios. Yo no puedo abusar del amor de Dios. Ahora que nosotros entendemos que Dios nos muestra una realidad, tenemos que decir: vamos a caminar verdaderamente como Dios manda.
Quiero terminar hoy con lo que esta historia nos muestra, el capítulo 40 en adelante, versículo 40 en adelante, el capítulo 30 de Génesis. ¿Cómo termina este hombre en esta escena? No termina ahí la historia de él. Vienen muchas cosas. Tiene que pasar por muchas situaciones difíciles todavía. Pero aquí es simplemente un pinito. Aquí simplemente es un toque de Dios. Es una manifestación de Dios. Es una manera de Dios de mostrar su amor, como tal vez lo ha hecho contigo. Imagine que Dios, en el momento en que nosotros nos equivocamos, fallamos, Dios nos sacara de esta tierra. Y nosotros a veces abusamos eso porque cometemos un pecado, cometemos algo y como no se nos vino una pared encima, como no nos cayó un rayo y nos mató, entonces decimos, eso no pasa nada, eso podemos burlarnos de Dios. De Dios nadie se burla. Todo lo que nosotros sembremos tarde que temprano vamos a tener que cosechar eso. Pero mire lo que dice por favor el versículo 40 de Génesis 30. Dice la escritura, y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte. Y dice, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Versículo 42. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así que eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y escuche cómo termina el versículo 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Recuerde cómo llegó allá, ¿no? Llegó con los brazos cruzados, tío, aquí yo vengo a arrimarme porque no tengo nada. Y mire cómo está saliendo. Mis amados, Dios es bueno. Aquí cuando nosotros hablamos de todas estas riquezas que le dio, yo tampoco quiero que nos enfoquemos en las riquezas materiales de este mundo, mis amados. Porque tarde que temprano riquezas materiales van a pasar. Pero sí quiero que nos enfoquemos en crecer mucho en las riquezas espirituales, que son mucho más importantes y mucho más valiosas que las riquezas terrenales, las riquezas físicas, las riquezas que pueden ver con nuestros ojos. Enfoquémonos a las riquezas que Dios tiene para nosotros. Enfoquémonos a crecer, a aprender los principios de Dios, los valores, las virtudes, todo lo que Dios tiene para nosotros. Enfoquémonos en crecer mucho espiritualmente. Porque si nosotros crecemos mucho espiritualmente, todo lo que hasta aquí ha sido como el afán, el corre diario, Dios promete que será añadidura para nosotros. Que esta lección, que estos principios que Dios nos está mostrando hoy, nos ayuden para nosotros a entender y tener hoy, comenzar un día con seguridad, con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros. Y hablo para aquellas personas que hoy están pasando un momento triste, un momento difícil de su vida. No te preocupes, mantente firme con Dios. Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a defraudar. El capítulo que vamos a ver enseguida, ya lo veremos mañana, el capítulo 31 nos muestra un poco más de luz de todo lo que sucedió a partir de este momento, a partir de esa escena, cómo Dios le da la orden para que salga de Harán y que se vaya a la tierra que le ha prometido. Y bueno, ahí ya tiene que tomar una decisión seria, pero ¿qué va a pasar durante el transcurso, durante ese viaje? Es parte de lo que estaremos viendo, si Dios lo permite, mañana. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle, Padre, muchas gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has guardado, Señor. Gracias por traernos en esta mañana para mostrarnos esa historia fascinante. Tú obrando, Señor, tú siendo el Dios de justicia, tú siendo ese Dios que a la postre va a cumplir el plan con cada uno de nosotros. Gracias por mostrarnos lo que sucedió con la vida de Lea, Señor. Cómo tú la recompensaste, cómo tú, Señor, al final la honraste a esta mujer. Cómo Dios, tú eres ese Dios hermoso que no nos abandona, que siempre estás con nosotros. Y que aunque los demás nos critiquen, se burlen, nos repudien, nos abandonen, nos traicionen, tú siempre permaneces fiel con nosotros. Y tarde que temprano, Señor, tú serás esa justicia. Gracias por mostrarnos la forma maravillosa, sorprendente, extraordinaria y sobrenatural como tú obraste, Señor, para bendecir a este siervo tuyo, Jacob, Señor. Y sabemos que también yo oro por aquellas personas que en esta hora están pasando por momentos difíciles, que están pasando por crisis, que tal vez están pasando un momento apremiante en su empresa, en su trabajo, en su fuente de ingreso. Aquí encontramos un Dios que en medio de las cosas adversas, Dios promete, Dios hace cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. No es nuestra habilidad, no es nuestro conocimiento, no son nuestras destrezas. Es el poder de Dios obrando. Encontramos a ese Jacob diciéndole a Labán,
Tú eres bendecido, tú estás bendecido porque Dios te ha bendecido. Ahora entendemos a esta altura de nuestra vida que todo lo que nosotros podamos tener se lo debemos a Dios. Que todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Que aprendamos a ser fieles y leales a Dios y que podamos reconocer que Dios es grande y poderoso. Y que todo lo que tú tienes, incluyendo tu familia, incluyendo tu propia vida, es porque Dios ha tenido misericordia contigo. Eso no nos va a llevar a que tengamos que abusar de la gracia de Dios, sino que al contrario, ver el amor de Dios manifestado en nuestras vidas nos tiene que llevar a ser personas fieles y leales, personas comprometidas con Él, personas que nos la jugamos toda con Él, porque sabemos que a pesar de nuestros errores, Dios seguirá obrando en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, que Dios te bendiga en este día, que el Señor haya hablado hoy a tu vida, a tu corazón, y que basado con esta palabra que nos ha dado hoy, vamos a comenzar este día de una forma diferente. Que estemos tranquilos, estemos contentos, que aún en medio de tanta crisis, de tantos momentos difíciles, Dios nos sigue guardando, Dios nos sigue protegiendo. Que la cobertura y el amor de Dios esté contigo y esté con tu familia, que Dios te guarde, que Dios sea el que te abra puertas, y cada día más pegados a la mano de Dios, porque sabemos que con Él nunca vamos a perder. Con Él estamos seguros. A pesar de nuestros errores, Dios sigue obrando. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde, que Dios guarde tu familia, que Dios guarde tu vida, que Dios guarde todo lo que tú haces. Que la bendición del Señor esté contigo y con todos los tuyos. Muchas bendiciones en este hermoso día.